En este vídeo se va a explicar cuál es el concepto básico e intuitivo de solicitación y cómo se calculan las solicitaciones en una cierta sección de una estructura, en este caso de una viga. El concepto intuitivo de solicitación es que en una estructura deformada, sometida a unas cargas, cada una de las partes está en equilibrio. Es decir, puedo tomar la estructura completa o cortar por aquí y quedarme solo con esta viga, o bien cortar por aquí y quedarme solo con esta rebanada que amplío un poco. En este caso yo tendría unas fuerzas aplicadas como fuera y unas reacciones cualesquiera, y cuando yo corto por un determinado lugar de la estructura siempre que sea un nudo rígido, necesito ejercer tres fuerzas, es decir, aparecen tres fuerzas que representan las fuerzas que ejerce el resto de la estructura sobre ese punto. Es decir, cuando yo corto por aquí, necesito ejercer tres fuerzas, una tangente a la sección, una normal y otra de momento, y aquí igual, sea como sea, de tal manera que esta deformada permanezca inalterada. Es decir, estamos, mediante estas fuerzas, estamos representando el efecto que hace la parte eliminada de la estructura. ¿De acuerdo? Pues este caso aplicado a una rebanada, en esta rebanada, si yo corto por aquí y por aquí, en ambos casos me aparecen una serie de fuerzas que tienen que ser iguales y de sentido contrario, iguales en magnitud y de sentido contrario, es decir, que van por parejas. Esto tiene digamos, un espesor muy reducido, un espesor diferencial, ¿de acuerdo? Vamos a suponer que tiene un espesor que tiende a cero, por lo tanto, esta fuerza y esta son iguales, esta y esta y esta y esta son iguales y de sentidos contrarios. Es decir, estas tres fuerzas lo que están representando es, aquí estarían las fuerzas por aquí puestas, el efecto que tenía todo el trozo de estructura eliminada sobre esta cara y viceversa. Es decir, siempre que eliminamos una parte, en este caso es como si hubiéramos eliminado toda la estructura de esta parte, y estas tres fuerzas representan el efecto que ejercía todo lo eliminado. De tal manera que podemos definir una rebanada genérica en equilibrio vamos a suponer que es tan pequeña que no tiene fuerzas aquí encima, ¿de acuerdo? Y esta rebanada tendría un par de fuerzas, no un par de fuerzas como par de fuerzas que hace un momento, sino dos fuerzas opuestas en la dirección perpendicular a la sección, en dirección normal a la sección, que sería esta y esta. Y esta la vamos a llamar axil. Y están dibujadas en el sentido positivo. Es decir, que vamos a suponer que estas dos fuerzas lo que ejercen es un estiramiento de la sección o tracción. Y por tanto, estas dos fuerzas que tienen en ejes globales, estos son los ejes globales. En ejes globales esta fuerza sería negativa y esta positiva. Se supone que en ejes locales de solicitación ambas fuerzas lo que provocan es un mismo tipo de deformación, que es de alargamiento. Por lo tanto, a estas dos fuerzas se les considera axil positivo. ¿De acuerdo? Por tanto, en la cara izquierda, un axil que va hacia la izquierda, es decir, saliendo de la sección, se considera positivo, mientras que en la cara derecha, viceversa, hacia la derecha. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos a pasar a la fuerza vertical. Vamos a dibujar las mismas dos fuerzas. Vamos a suponer que el par de fuerzas o las dos fuerzas que se consideran que ejercen una distorsión positiva, fijaos que si yo ejerzo estas dos fuerzas, lo que estoy haciendo es que la
A ver, esta sería, digamos, la deformación axial. ¿De acuerdo? Y voy a dibujar esto en azul. Esta sería la deformación axial. Bien, pues este par de fuerzas, que voy a dibujar en rojo, ejerce un mismo tipo de deformación sobre la sección, que es de distorsión. Es decir, lo que están intentando es convertir esta sección en un rombo. En un romboide, perdón. ¿De acuerdo? Y, por tanto, estas fuerzas que son iguales y de sentido opuesto se consideran que ejercen un mismo tipo de solicitación y, por tanto, tienen el mismo signo. Se considera que estas dos fuerzas ejercen un cortante positivo. En ejes globales, esta sería una fuerza positiva y esta sería una fuerza negativa, pero en ejes locales de solicitaciones, ambas se consideran cortante positivo. Por tanto, en la rebanada izquierda de la sección, un cortante positivo va hacia arriba. Y finalmente, el momento que hay que ejercer por ambas caras se considera que es positivo aquel que provoca que la barra se doble así. Voy a dibujarla con un poco de longitud, que la barra se doble con curvatura positiva, es decir, con curvatura cóncava mirándola desde arriba, o la regla mnemotécnica es imaginar una sonrisa, ¿de acuerdo? Entonces, este tipo de curvatura se consigue con un momento de signo opuesto en cada cara. Esto sería momento positivo y momento positivo, pero en ejes globales este momento sería horario negativo y este momento sería antihorario positivo. Pero ambos se considera que ejercen el mismo tipo de deformación sobre la rebanada. Perdón, que me iba a cargar. Por lo tanto, es el momento, este par de momentos con este signo se definen positivo. Y ahora vamos a quedarnos solo con la parte izquierda. Esta, si calculamos solicitaciones por la parte izquierda, que es como yo recomiendo hacer, a menos que estemos muy cerca del extremo derecho de la viga, nos vamos a quedar con este esquema de comparación. Bien, vamos a dibujar ese esquema para tenerlo, para poderlo comparar. Entonces, dibujamos este esquema, yo lo dibujo siempre poniendo un más aquí dentro, como si recordatorio de que lo que dibuja aquí es el criterio de signos positivo. El criterio de signos positivo es el axial hacia afuera, el cortante, voy a dibujarlo con los colores, el axial hacia afuera de la sección, el cortante el izquierdo hacia arriba y el momento el que produce una curvatura cóncava o sonrisa. Bien, pues vamos a dejar esto de ejemplo. En un caso concreto, por ejemplo, una viga de apoyada que tiene aquí una articulación y aquí un carro y tiene un pequeño voladizo. Esta viga va a tener 8 metros, tiene 6 metros y 2 metros, de los cuales tiene una carga justo en el centro de 10 kN y luego tiene una carga repartida en esta parte de la viga que empieza a 2 metros, mientras que este está a 1 metro, en total 3 metros, de tal manera que aquí hay otros 3 metros. Bien, esta carga va a ser de 4 kN. Bien, pues después de calcular las reacciones, como ya sabemos, primero tanteando, lo voy a hacer muy rápido. Primero tanteamos, es decir, carga vertical está arrimada aquí, por lo tanto, esta reacción va a ser intuitivamente más grande que esta. Hay también una carga aplicada de 8 kN aquí. Observad que estoy dibujando más o menos a escala las cargas.
y estoy dibujando proporcionado a la geometría. Bien, pues sumatorios horizontales. Estos 8 kN tienen que irse aquí, obligatoriamente. 8 kN. Esta es la reacción horizontal. Y luego las reacciones verticales, esta un poco más grande que esta. ¿Cómo proseguimos? Lo primero, se toman momentos aquí, en la articulación. Se toman momentos en la articulación de todas las fuerzas, 10, 4, que está sobre una longitud de 6 metros, y esta. Y se saca que estos son 25 kN y estos son 9 kN. De acuerdo. Una vez que hemos calculado las reacciones, mentalmente podemos podemos eliminar esto. ¿Por qué? Porque en realidad ya nos da igual donde había apoyo o no. Una vez que hemos calculado las reacciones, ya todas son fuerzas. Y ahora vamos a imaginar que queremos calcular la solicitación en esta sección que está a 1 metro de distancia de este último punto, es decir, que está a 4 metros de distancia. Bien, para ello lo que hacemos es, como vamos a mirar la parte izquierda de la rebanada, vamos a mirar la parte izquierda, nos vamos a quedar con este criterio de signos. Mirar la parte izquierda de la rebanada quiere decir quedarnos con la parte derecha y eliminar la parte izquierda. Bien, eliminamos la parte izquierda, pero nos quedamos con las cargas de la parte izquierda. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es eliminar las cargas de la parte derecha. Vamos a eliminar las cargas de la parte derecha. Vale, creo que ya se entiende. Y ahora vamos a poner, esto iría hasta aquí y aquí tenía 4 kN metro. Vale, entonces lo que tengo que hacer es estas fuerzas trasladarlas a esta cara de la sección. Y cuando digo trasladar, se trata de las fuerzas chafarlas contra la sección y además calcular el momento de las fuerzas respecto de este punto. Vamos a ir haciendo primero con el axil, es decir, cómo se calcula el axil en esta sección. Bueno, pues el axil en esta sección se trata de ver de todas estas cargas que había a la izquierda, qué cargas van en horizontal, es decir, perpendicular a la sección. Es decir, se trata de identificar cuál es la carga horizontal, la única que hay, y chafarla contra la sección con el mismo signo. No con el mismo signo, con el mismo sentido. Y ahora interpretamos el signo. Es una carga que tiene, voy a poner n igual a 8 y ahora le pongo el signo. Esta carga de 8 va en sentido contrario a lo que hemos definido como positivo. Es decir, está entrando en la sección, está comprimiendo la sección. La compresión se define con signos negativos. Por lo tanto, el así lo definimos como menos 8. ¿De acuerdo? Ahora procedemos a evaluar el cortante. Y se trata lo mismo, de ver de todas estas cargas de la parte eliminada, cuáles son tangenciales a la sección, es decir, cuáles son paralelas a la sección. En este caso, ser paralela a la sección es ser vertical. Pues tenemos esta fuerza de 9, voy a poner aquí abajo, bueno, voy a ponerlo aquí, ¿vale? Tengo aquí 9, esta fuerza de 10, que si la chafo me quedaría, para ser un poco más didáctico lo voy a poner aquí encima, pero ahora lo voy a limpiar. Esta carga de 9 la traslado aquí, pongo 9 hacia arriba. Esta carga de 10 la chafo contra la sección y me quedaría 10 hacia abajo. Y esta carga repartida de 4 kN tengo que hallar su resultante y chafarla contra la sección. Las resultantes son, estos son 2 metros, 1 metro y 1 metro, por lo tanto la fuerza repartida 4 kN por la longitud en la que está aplicada, que son 2 metros, son
8 kN en total, que van hacia abajo. 8. Por lo tanto, ahora la resultante de estas tres son 18 para abajo y 9 para arriba, pues son 9 hacia abajo. Por lo tanto, el cortante son 9 hacia abajo. Y ahora vamos a ver, ir hacia abajo por la parte izquierda es ir al contrario de cómo es positivo. Y ojo, que no es que sea positivo porque vaya arriba, porque en eje global es ir para arriba, sino porque por la derecha ir positivo sería ir hacia abajo. No tiene nada que ver con los ejes globales, ¿vale? Eso de derecha, arriba, antihorario es solo para cálculo de reacciones. Para cálculo de solitaciones lo que me vale es esto. Pues el cortante sería menos 9. Y el momento flector lo que tendría que hacer es calcular respecto de la sección por donde he cortado el momento de las fuerzas que hay a la izquierda, en la parte eliminada. Esta carga de 8 no da momento. ¿Qué es lo que me queda? 9, 10 y 4 repartidas. Tengo que calcular su momento. Voy a hacer la misma operación que antes. Voy a ir poniendo aquí los resultados parciales. Estos 9 kN me dan un momento de este sentido y que vale 9 por 4, 36. Por otro lado, esta carga de 10, recomiendo siempre empezar por las cargas puntuales y luego añadir las repartidas que son más complejas. Esta carga de 10 está a 1 metro de distancia y hace un giro así, un momento de este tipo. 10 por 1 metro son 10 kN. Finalmente, esta carga de 4 kN tiene un momento que es igual a... ¿Cuánto vale la resultante? La resultante vale 4 por 2 y está colocada aquí en medio. Y vale 4 por 2. ¿Y a qué distancia está? A 1 metro. Por lo tanto, 4 por 2 por 1 es el momento de la carga repartida. Por lo tanto, lo pondría aquí. 4 por 2 por 1 son 8. Os dais cuenta que solo estoy cogiendo las cargas de la parte eliminada. La carga repartida continuaba hacia acá, pero solo cojo desde donde corto hacia la parte eliminada. Por lo tanto, la resultante de 36 para un lado y 18 para otro son 18 para el lado de la mayor. Es decir, momento es igual a 18. Y ahora voy a evaluar el signo. ¿Tiene el mismo sentido que lo que hemos definido como positivo? Sí, por lo tanto, aquí está. Bien, pues estas son las solicitaciones y así es como se calculan. La misma operación que he hecho por la izquierda podría haberla hecho exactamente igual, quedándome con la parte izquierda de la viga, eliminando la derecha, evaluando cuáles son las cargas que quedaban, que eran 4 kN, 8 kN y aquí 25 kN. Y si hubiera hecho la misma, el mismo cálculo de solicitaciones, pero chafando estas cargas contra esta sección y calculando su momento, me habría quedado unas solicitaciones que van en sentido opuesto, pero que en ejes de solicitaciones valen lo mismo. Esto sería n igual a menos 8, porque por la derecha ir hacia adentro es ser negativo, el cortante quedaría hacia arriba, pero por la derecha ir hacia arriba es negativo, por lo tanto sería cortante igual a menos 9, y el momento sería más 18, que tiene sentido contrario arriba, pero ir en este sentido por la derecha es ser positivo. Por lo tanto, lo que vemos es que esta, lo mire por donde lo mire, esa rebanada tiene estos esfuerzos, ya lo voy a poner sin color, tiene una SIL de 8, tiene un cortante de 9 negativo, y esto tiene también 8 negativo, y el momento sería, perdón, que no lo he puesto, el momento sería más 18. De tal manera que esto es lo que está sufriendo esa sección de la viga en este punto. Es decir, cuando nosotros hablamos de que las cargas viajan
por la estructura hacia la cimentación. Esto es viajar por la estructura hasta la cimentación, es ir solicitando cada una de las secciones para que mediante su deformación y su resistencia puedan llevar la carga hasta la cimentación. Y aquí termina el vídeo.